Desde el trono de la gracia de Dios y desde la visión de Filadelfia, que es de donde se puede ver con claridad todo lo relativo, lo referente a nuestro único y sabio Dios, tanto en sus noúmenos como en sus fenómenos, donde estamos acá en la Tierra. Vamos a continuar con nuestro podcast, la segunda parte de La vida Zoe se manifestó. Y ahí nos quedamos la vez pasada, en que íbamos a tratar acerca de esta vida. Adelante, fraterna. En este escrito trataremos el significado del término vida. Esta implica total ausencia del elemento muerte. Solo la vida Zoe cumple con este requisito. Por lo tanto, solo a la vida divina se le puede llamar y es en sí vida. Entonces, las pseudovidas, bios y psiquis son meramente existencias finitas, con fecha de caducidad abierta, indeterminada pero obligatoria, debido a que poseen intrínsecamente el elemento de finitud, es decir, de cesación, entropía, metamorfosis, terminación, desintegración y muerte. La supuesta vida humana es en realidad muerte, algo mortal, un fenómeno tal como nos lo enfatiza nuestro amadísimo Señor Jesucristo en Lucas 9:60a. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Los primeros muertos a los que se refiere aquí nuestro amadísimo Señor Jesucristo son aquellos existentes carnales almáticos que, aunque muy activos en sus pensamientos, sentimientos, decisiones y obras, en realidad están muertos al no tener la vida Zoe. Los segundos muertos mencionados aquí por nuestro amadísimo Señor Jesucristo son aquellos muertos que parecían vivos debido a que anduvieron muy activos psicoanímica, biológicamente, pero que ya han llegado a su fecha de caducidad, debido a que en realidad no tenían vida. En 1 de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 3:36 también dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Estos dos versículos de la palabra de Dios escrita nos dicen que si una persona no tiene al Hijo de Dios morando, viviendo en su interior, entonces no tiene vida. Por más religioso, ritualesco, dogmático, ceremonioso, famoso, humilde, bondadoso, rico, pobre, inteligente, deportista, entusiasta, sufrido, protagonista, gobernante o incluso conocedor exhaustivo de la Biblia sea, si no tiene al Hijo de Dios, a nuestro amadísimo Señor Jesucristo, en quien está la vida morando en su interior. Esta persona está muerta, no tiene la vida. Juan es conocido como el apóstol del amor. Sin embargo, si nos fijamos más detenidamente, veremos que enfatiza más a la vida que al amor. Así, por ejemplo, dice del verbo que era desde el principio: en él estaba la vida, y no dice: en él estaba el amor, o la paz, o la santidad, o la sabiduría, o la justicia, etc. De lo que sí da cuenta Juan es de que en él estaba la vida. Esta vida dentro del hombre se transforma en luz, amor, gracia, paz, santidad, sabiduría, justicia, etc. Por eso Juan es el apóstol de la vida, ya que tanto en su evangelio cuanto en las cartas y en el Apocalipsis, él siempre está en la línea de la vida, Dios siendo la vida. El Espíritu Santo enfatiza y nos presenta por medio de Juan la más alta esencia de la suprema personalidad divina de Dios, que es la vida. No es solo que Dios esté vivo, sino que Dios es la vida misma. Pero aún tendemos a confundirnos asumiendo como que la vida es esta existencia efímera que tenemos concesionada por Dios, a la que muy pretenciosa e ignorantemente llamamos vida. Darnos vida es lo que fue enviado a nosotros por parte de Dios, su amadísimo Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Juan 10:10b. Yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia. 11:25 le dijo a Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nuestro ahora Dios y Padre envió a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida, pues nos es claro que no la teníamos, estábamos muertos, muy activos, pero muertos en el espíritu. La vida Zoe es entonces la única vida. En estricto apego al significado de la palabra concepto vida, dado la naturaleza de la vida Zoe, entendemos entonces que esta única vida, debido a su naturaleza, es divina por definición y eterna por manifestación, debido a que es y pervive con infinita ausencia del elemento tiempo-espacio. Por lo tanto, no tiene principio ni fin. A ningún otro tipo de existencias habría de llamársele vida en estricto apego al significado y sentido del término vida, ya que todas las existencias tienen el elemento muerte en su naturaleza y poseen como ley intrínseca a la entropía, por lo que están sujetas al deterioro y eventual disolución del fenómeno que constituyeron en un momento dado de la historia natural del universo de materia, energía y psicoanímico orgánico. Es decir, la vida Zoe tiene como esencia intrínseca ser divina y como característica extrínseca ser eterna. Debido a que la vida Zoe también presenta infinita ausencia de elemento de tiempo-espacio o de cualquier otra limitación, entonces es atemporal, inespacial, por lo tanto invisible, imperceptible a los órganos de nuestros sentidos físico-psíquicos. La vida Zoe también presenta infinita ausencia del elemento energía-materia, entonces es inmaterial a energética. Analizando de manera pasiva, la vida Zoe es la infinita ausencia de toda limitación y de todo proceso metafísico. Sin embargo, a la vida Zoe es insuficiente intentar definirla por sus infinitas y absolutas ausencias. Entonces requerimos de ejercitar el lado activo de la observación a fin de procurar trazar un boceto vislumbrado y aproximado respecto a su esencia, teniendo plena conciencia de que hemos de ejercitar las facultades de nuestro espíritu vivificado, que es la vida Zoe misma operando en nosotros, a fin de discernir la esencia intrínseca de esta que es la única vida verdadera que hay, para lo cual no son suficientes y hasta estorban las facultades del entendimiento natural pragmático del hombre caído, que en su confusión acomoda lo espiritual a lo terrenal y lo terrenal a lo espiritual, ya que no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por otro lado, es inútil tratar de definir a la vida Dios mediante la unión de todos sus elementos constitutivos, porque ello no es su esencia viviente. Así pues, a fin de discernir la mismidad intrínseca de Dios, la esencia misma de lo que la vida divina es, hemos de sobrepasar con mucho a la suma total, reunión o conglomerado completo de todos los atributos de Dios, ya que esta sumatoria, si fuera posible, aun y cuando pudiera brindarnos una noción aproximada de lo que la vida divina es, de todas maneras no resultaría suficiente como para definir a la vida Zoe, ya que de entrada esta vida es absolutamente indefinible. Sin embargo, arribar a una noción cada vez más clara acerca de la esencia de la vida divina, con la que se vaya consolidando una suficiente visión viviente y permanente de su ente divino, resulta vital e ineludible para todos nosotros los agraciados redimidos
salvados del Señor de señores, el glorioso Mesías, príncipe Jesucristo, ya que precisamente es el propio Señor Jesucristo quien enfatizó, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, para lo cual también nos dijo nuestro amado Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Es pues requisito insalvable el que todo convertido nacido de nuevo acceda a la riqueza de pleno entendimiento respecto a lo que Dios la vida es, porque conocerlo es amarlo de manera consciente, amarlo con un amor completo en el que estén presentes tanto cuanto el amor surgido por el conocerlo de fondo, no solo por su benignidad con la que se dignó a crearnos, ni solo por su obra santa con la que nos redimió a costa de sufrir oprobio, flagelo y martirio en la cruz hasta su muerte, sino amarlo por lo que Dios es, ya que este amor completo es el único amor que nos lleva verdaderamente a adorarlo, ejerciendo con ello el más alto oficio, para lo cual primero nos amó, luego nos lavó de nuestros pecados con su sangre y muerte, para luego resucitar y darnos vida, y con ella hacernos reyes y sacerdotes, por transmitirnos de manera intrínseca en la vida divina que nos dio. En esa vida venía ya intrínsecamente contenidos su reinado y su sacerdocio santos, que su Dios y Padre le otorgara al extraernos hasta lo sumo, cuando lo recibió arriba en gloria tras su portentosa resurrección y triunfante ascensión. Así en esta vida que ahora opera, a partir de y en el poder de su resurrección, como una sustancia viviente pleniconcentrada, en la que se incluye todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo es, posee, ha logrado y le ha sido otorgado por su Dios y Padre como su reinado y su sumo sacerdocio, los cuales también están contenidos en su vida de resurrección. Por lo cual, al darnos su vida en resurrección, ascensión y entronización, siendo ya en su exaltación la cabeza preeminente de todas las cosas y, sobre todas estas, la cabeza exaltada y viviente de la Iglesia, quienes por su vida ya pleniconcentrada, con la que ingresó espiritualmente en nosotros, somos parte viviente de su persona. Formamos junto con él, nosotros siendo el cuerpo y él la cabeza, a su persona completa, un solo y el mismo ente divino. Glorificamos a nuestro ahora y también Dios y Padre, porque no nos dio su espíritu de vida antes de incluir en éste toda la secuencia santa con la que completó al espíritu que habríamos de recibir los que creyéramos en él. Encarnación, muerte, resurrección, ascensión, entronización, gran sumo sacerdocio, ministro del santuario. Una persona que es sobre toda persona para que ante... ¿Una personalidad? Dice una persona. Me equivoqué. Es una personalidad, o sea, un nombre, que es sobre toda otra personalidad, es decir, sobre todo otro nombre. Es que el nombre en las escrituras, Sagradas Escrituras, no se refiere a un sonido, una palabra, como acá tenemos nombres propios, sino que en las Sagradas Escrituras el nombre, cuando dice en el nombre del Señor Jesucristo, estamos hablando de en el ser, en el ente mismo del Señor. Entonces, le dio un nombre, quiere decir que le dio una personalidad, le dio un poderío que es sobre todo otro nombre, poderío de lo que se nombre o que se conozca o no en el universo entero, tanto material, físico, cuanto anímico y espiritual, a cualquier nivel. El Señor tiene la preeminencia, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo,
dándole esa potencia. Adelante. Para que ante esta personalidad se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nos ha transmitido pues a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cuales agradó al Padre reunir en Cristo, completándose así esta vida pleniconcentrada, con la secuencia santa que inicia en su Padre complementaria terrenal y neocelestial, porque la espiritual, como el verbo que era desde el principio, pues ya estaba, solo faltaba concentrarla con la encarnación del verbo, que era desde el principio, para añadirle la naturaleza humana perfecta de Jesús al Hijo del Hombre y todo su ministerio terrenal, que culmina con su oprobioso flagelo, derramamiento de sangre y muerte, tras lo cual continúa a partir del poder de su resurrección, con su cuerpo ya glorificado, con el que asciende al Padre y quien lo recibe arriba en gloria y lo exalta hasta lo sumo, haciendo a este mismo Jesús Señor y Cristo, Rey y sumo sacerdote. Aquí quiero hacer una pequeña incisión, como un paréntesis fuera de tema, porque dice en Hechos, Pedro en la prédica que inició, dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y es que se observa en el cristianismo organizado, comercial de Sardis, le regatean decirle Jesucristo así completo, y menos aún el Señor Jesucristo, y por todo lo dicen Jesús esto y Jesús lo otro, hasta como enojados. No le quieren reconocer su señorío los soñadores dirigentes de estos grupos, porque ellos se apostan como señores y no les gusta reconocer el señorío de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso nosotros no perdemos oportunidad, porque nos place y el Espíritu nos impele a que le llamemos Señor Jesucristo, así completo, sin regatearle ni sus títulos ni su nada, porque a este Jesús, que era un carpintero aquí en la tierra, en un barrio pobre, en un país maltrecho, dominado por otro imperio, bueno, este carpintero a quien crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, y Cristo es un logro maravilloso, mayúsculo. A Jesús, el Hijo del Hombre, Dios lo ha hecho Señor, o sea, decir dueño absoluto, y Cristo, o sea, el Mesías, el Redentor. Así que esa era la pequeña incisión que quiero hacer, de que no perdamos oportunidad de decirle Señor Jesucristo, porque eso le place a nuestro espíritu, se identifica, libera un halo, una fuerza espiritual muy especial cuando un hijo de Dios, en quien vive el Espíritu de Dios, dice estas palabras, tienen fuerza, tienen el impacto, tienen la potestad. Amén. Amén. Haciendo a este mismo Jesús Señor y Cristo, Rey y sumo sacerdote, ministro del santuario, cuyo nombre, es decir, su persona, es sobre toda persona en los cielos y en la tierra, y lo sienta su Dios y Padre en el trono mismo de Dios, convirtiéndolo en el trono de Dios y del Cordero. Pues todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad están ahora reunidas en Cristo, completándose así el Espíritu que habríamos de recibir los que creyéremos en Él. Así es como al ingresar espiritualmente en nosotros, habiéndose completado, siendo ya esta vida, la vida pleniconcentrada, en la que agradó al Padre reunir todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya plenicompletada y pleniconcentrada, esta vida que era desde el principio y que ahora ha sido añadida con todas las cosas que pertenecen a la naturaleza humana perfecta de Jesús, el Hijo y del Hombre, el Hijo del Hombre. A Jesús, el Hijo del Hombre, y la secuencia de sus ministerios terrenal y celestial es que ingresa espiritualmente a nosotros
sus agraciados, con lo cual nos hace partícipes de su naturaleza divina completa y de su naturaleza humana perfecta. Nos hace partícipes por medio de ingresar espiritualmente Él en nosotros y nosotros en Él. Ambos en el seno de esta vida, ahora que ya ha quedado totalmente completada y en absoluto concentrada en todo lo que Él ahora es. Pues de todo lo que ahora nuestro amadísimo Señor Jesucristo es, tiene y ostenta con todo lo que le ha sido otorgado por su Dios y Padre, su reinado y su gran sumo sacerdocio, su ministerio en el santuario, en aquel verdadero tabernáculo que edificó Dios y no el hombre. Todo ello e infinitas cosas más son las que nos ha extendido a nosotros por transfusión, por injerto de vida. Así es como nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todo lo que Dios reunió en Cristo, al ser Él la cabeza y nosotros su cuerpo, lo somos también nosotros, ya que somos un solo ente al que la cabeza le transmite todo. Nos hizo pues sacerdotes para que también nosotros ejerciéramos el más alto oficio, gran sumo sacerdotal, que es la adoración al Padre. Así entramos nosotros también en la dicha perpetua de adorar a su Dios y Padre junto a Él. Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Salmos 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En la gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. Hebreos 2. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Conocer a la vida Dios es amarlo, y amarlo es adorarlo, y solo se le puede adorar por lo que Dios es, y no por lo que da. No da la existencia y el sustento por lo cual, como sus criaturas, le agradecemos. Nos da, ¿verdad? Nos da la existencia y el sustento, por lo cual, como sus criaturas, le agradecemos. Tampoco se le adora por lo que hace. Él hace la redención, salvación, por lo cual, como sus redimidos, salvados hijos, lo alabaremos. Pero solo se le puede adorar por lo que Dios es. Para ello, nuestro amadísimo Señor Jesucristo, de manera intrínseca con su vida en resurrección, nos transmitió su sumo sacerdocio completo, es decir, con el poder que Dios le confiere aquí en la tierra cuando lo ungió como sumo sacerdote al salir de las aguas de su bautismo en el Jordán, dejándolo preparado para iniciar su ministerio público redentor que concluyó con su muerte en la cruz. Aquí en la tierra, nuestro amadísimo Señor Jesucristo solo fue ungido con el poder interior del gran sumo sacerdocio, mas no recibió de su Dios y Padre las vestiduras gran sumo sacerdotales, que implican la autoridad extrínseca. Debido a que con tales vestiduras espirituales de autoridad extrínseca jamás lo habrían perseguido, apresado y crucificado. Pero tras su portentosa resurrección y victoriosa ascensión, con la que Dios lo exaltó hasta lo sumo, su Dios y Padre lo revistió con el sagrado atuendo espiritual, gran sumo sacerdotal, otorgándole con ello la absoluta autoridad exterior, completando así su Dios y Padre el darle la toda potestad en los cielos y en la tierra.
Así es como nuestro amadísimo Señor Jesucristo alcanzó la máxima exaltación de parte de su Dios y Padre, ostentando y ejerciendo tanto el poderío intrínseco cuanto la autoridad exterior. Es decir, ahora tiene de parte de Dios la toda potestad en los cielos y en la tierra, esto es, en todos los ámbitos, esferas y planos de la vieja creación y de la nueva creación de Dios. Por lo que en el nombre de Jesucristo, es decir, ante su persona, su nombre y su persona, y no un mero sonido pronunciado vocalmente, sino que en el lenguaje bíblico el nombre implica a la persona. En el nombre persona de Jesucristo se dobla toda rodilla y toda cerviz se inclina y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Pues toda esta altísima distinción y bendición del oficio gran sumo sacerdotal con que fue galardonado nuestro amadísimo Señor Jesucristo está integrado en el Espíritu vivificante, que es el Espíritu que habríamos de recibir los que creyéramos en Él. Es por eso que al ingresar su vida en nosotros mediante acceder a nosotros siendo ya el Espíritu vivificante por transmisión, transfusión o injerto, nos hizo ser todo lo que Él es y tiene. En el caso específico que aquí nos ocupa, nos transmitió su sumo sacerdocio. Es por eso que junto con Él, siendo todos nosotros sus agraciados, el cuerpo de Él, ejercemos también el gran sumo sacerdocio santo, cuyo oficio continuo es la adoración a Dios. Adorarlo es, pues, ejercer el gran sumo sacerdocio santo y eterno que Dios nos dio en Cristo, y nos lo dio precisamente para que lo adoráramos, tal y como lo dijo nuestro amadísimo Señor Jesucristo mismo, aquí en la tierra, cuando nos aclaró que su Dios y Padre buscaba a tales adoradores que lo adoráramos en espíritu y en verdad, para lo cual nos vino a dar vida, ya que sin su vida divina morando en nosotros, no podemos adorarlo como nos lo dijo aquí en la tierra el mismo amado y adorado Señor Jesucristo. Juan 5:41. Gloria de los hombres no recibo. Se refiere al hombre caído, destruido de la gloria de Dios. Destituido. Destituido de la gloria de Dios, al hombre muerto en espíritu. Por eso nuestro amadísimo Señor Jesucristo nos declaró el meollo, el asunto principal para lo cual lo envió su Padre. Nos dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que tengan vida en abundancia, es decir, para que tengamos absolutamente todo lo que abunda en esta su vida divina, tales como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido entregadas por su divino poder. Así pues, mientras más conozcamos a la vida Dios, más lo amaremos, y mientras más lo amemos, más lo adoraremos, de manera consciente. Y decimos de manera consciente porque desde que nos convirtió el Señor Jesucristo, Él mismo es nuestro espíritu. Él, siendo nuestro espíritu, ama y adora en nosotros a la vida Dios, su Padre. A medida de que lo vamos conociendo más y más con nuestro entendimiento renovado por su espíritu vivificante que mora en nosotros, el amor consciente hacia Él por parte nuestra se incrementa. Y en la misma proporción también va en aumento nuestra adoración consciente hacia Él. Esta es una de las razones por las que Pablo doblaba sus rodillas rogándole a Dios que nos fortaleciera con poder en nuestro ser interior por su espíritu. Efesios 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 1:15. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad de poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que conozcamos a Dios en Cristo por el Espíritu y a Jesucristo a quien Dios ha enviado, es pues asunto prioritario para nuestro amadísimo Señor Jesucristo y también para el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo es también para nosotros. Así que, en línea con lo que nos aclaró el propio Señor Jesucristo acerca de que escudriñáramos las Escrituras, aunado a la revelación y operación viviente directa del propio Espíritu Santo a nosotros, es como se va renovando nuestro entendimiento hasta que llegue a discernir a la vida divina. Oh Señor Jesucristo, oh Señor Jesucristo, oh Señor Jesucristo, te amamos y te adoramos. Anhelamos ingresar más y más a vivenciar tu vida, ahora ya plenicompletada y pleniconcentrada, que está y opera en nosotros, con la que nos has transmitido, transfundido e injertado tu reinado, tu gran sumo sacerdocio y tu ministerio en el santuario, en aquel verdadero tabernáculo que edificó Dios y no el hombre, a fin de ingresar en él, en el perpetuo regocijo de adorarte de manera viviente, a ti y a tu Dios Padre. Y ahora, gracias a ti, nuestro Dios y Padre, también. Cuánto te amamos, Señor Jesucristo. Confesamos tu nombre es tu persona. Invocamos a tu persona viviente, que mora en nosotros siendo nuestro espíritu. Te invocamos para adorarte y glorificarte. Amén, amén. Amén. Así es como se define más o menos la vida. Es imposible llegar hasta las profundidades porque es una esencia que solamente por vivencia la podemos nosotros aquilatar, pero luego no tenemos lenguaje para expresarlo. Pero de alguna manera se nos hace un poquito más claro a qué se refería el Señor Jesucristo cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, no he venido aquí a ser un maestro de moral y de ética y de religión, no he venido a fundar ninguna religión. El diablo después sacó esa falacia, esa mentira, y se han fundado un montón de religiones a partir de ello, pero el Señor les dice: apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos campañas y un montón de cosas. Apártense de mí, nunca los conocí. Yo vine para darles vida, no para que hicieran un negocio. Bueno, entonces estamos en la frecuencia de la vida que es Dios mismo, porque digamos que el poder, como quiera, hasta el hombre natural lo puede inferir, el poder de Dios al ver el universo, como dice Pablo en Romanos. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde las cosas creadas. Es que tú te le quedas viendo a un árbol, a un faisán, o el mecanismo del ojo, de cómo ve un ojo, y dices tú, cómo interconectado con el cerebro. O sea, es una maravilla que no nos podemos explicar ni cómo ni cuándo se fue generando según esto, por pura evolución, háganme favor. Pero en fin, desde las cosas creadas se puede inferir, siendo el hombre natural, sin espíritu y sin nada, puedes inferir que hay poder, que hay un poder que hace que las cosas sean y ya se desvanezcan. Bueno, pero para discernir la vida, y luego peor que el hombre natural,
la confunde con la existencia humana, que es efímera, poquitera, unas cuantas décadas y se acaba. Para discernir la vida, ahí sí que se requiere la finura del Espíritu Santo en nosotros, que nos vaya guiando paulatinamente, afinando nuestra vista espiritual, es decir, nuestra fe, para poder penetrar y pues tomados del trono de la gracia de Dios para que nos vaya dando cada vez más revelación en este sentido de la vida, porque es maravillosa, es algo supremo que Dios nos haya dado su propia vida. No es una vida X, no. Es la vida de Dios, es que o es de Dios o no es vida. Es hasta un pleonasmo decir la vida de Dios, porque ya se presupone que la vida pues es de Dios. Y no de Él como algo de su propiedad, sino como su esencia misma. Pues gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, ya.